Hola, buen día. El día de hoy vamos a hablar de la definición, fisiopatología y semiología de los síntomas del aparato hematopoyético y linfático. Mi nombre es Pamela Jiménez y vamos a comenzar. Vamos a comenzar con un signo muy característico que se conoce como palidez. Podemos decir que la palidez es el aumento del tono blanquecino en las mucosas y la piel, y esta a su vez se divide en generalizada y localizada. La palidez generalizada se encuentra en todo el aspecto de una persona, y en cambio la localizada la podemos encontrar principalmente en extremidades o en alguna región en particular. La palidez generalizada a su vez la podemos dividir en transitoria y permanente. Una palidez transitoria nos indica que es secundaria a una vasoconstricción cutánea y en donde se permanecen las mucosas rosadas. Esta palidez se observa en el shock, en la hipotensión arterial, en las lipotimias y en el síncope. En cambio, una palidez permanente es la que observamos cuando hay mucosas blanquecinas, y esta se puede observar en la anemia. La palidez, al ser un signo muy general, si está acompañado de otros signos o síntomas, nos puede orientar a un diagnóstico. En el caso de fases avanzadas de síndrome de inmunodeficiencia humana, podemos observar una palidez, pero que va acompañada de un tinte grisáceo o terroso de la piel. Por ejemplo, en insuficiencia renal crónica, la palidez de la mucosa va con oscurecimiento de la piel, y en pacientes neoplásicos, la palidez es seria, levemente amarilla pajiza. En las anemias, que aquí encontré dos anemias hemolíticas, que puede ser palidez de coloración amarillenta en la piel y mucosas, y anemias periciosa, que puede ser palidez con coloración amarillo limón. La disnea es otro síntoma característico de la consulta médica y que es frecuente también. La podemos definir como una sensación consciente y desagradable de respiración anormal. Puede ser toda respiración dificultosa y trabajosa, que no solamente se presenta en pacientes con patología, sino que también la podemos encontrar en pacientes completamente sanos ante un esfuerzo intenso. La etiología de la disnea es variable y variada. Podemos encontrar trastornos cardiológicos que pueden ser de origen miocárdico o valvular, trastornos pulmonares como obstrucción del flujo aéreo, aumentos de los requerimientos ventilatorios, ya sea por el ejercicio intenso en atletas o ejercicio moderado en personas sedentarias, anemia, que es muy importante, ya que es la disminución de la captación de oxígeno por baja en la hemoglobina, en alguna hipoxemia, en acidosis, en aumento del esfuerzo necesario para superar las resistencias de la vía aérea, en el aumento del esfuerzo para distender el pulmón y la caja torácica, en el deterioro neuromuscular y en alteraciones psicológicas. Bueno, podemos clasificar la disnea por grados. Va del grado 0 al 4, y el grado 0 es que no hay presencia de disnea. El grado 1 es disnea de grandes esfuerzos, que se presenta al correr o al subir las escaleras. Disnea de grado 2 es disnea de esfuerzos moderados, que se puede presentar también al subir las escaleras o caminar. El grado 3 es disnea de esfuerzos leves, que se puede presentar al comer, al bañarse, al cambiarse, al vestirse. La disnea de tipo 4 es la disnea que se presenta en reposo. Y por otro lado, la anamnesis de la disnea, bueno, primero debemos de investigar de cuánto es el tiempo de evolución de esta, y se puede hacer con una simple pregunta que podemos hacer, que es ¿cuánto hace que presenta la dificultad para respirar? Si el comienzo fue súbito o gradual, si es una disnea aguda o crónica, la clase funcional de la disnea, en qué situaciones se presenta o cuáles son las situaciones o esfuerzos que se vinculan con la dificultad para respirar. Por ejemplo, puede ser una disnea de esfuerzos, puede ser una disnea paroxística nocturna, puede ser una ortopnea, puede ser una platipnea, etc. También es muy importante interrogar los síntomas asociados, ya que estos nos van a orientar a alguna etiología característica. Y qué otras molestias, una pregunta muy frecuente que podemos hacer es ¿qué otras molestias acompañan a la disnea o la dificultad para respirar? Y puede ser tos, expectoración, fiebre, hemoptisis, dolor torácico, etc. La fatigabilidad se puede definir como el cansancio, tendencia de estar cansado o exhausto. Hay diferentes causas, pero las más frecuentes son anemia, ansiedad, cardiopatías, desnutrición y enfermedades metabólicas y endocrinas. ¿Qué vamos a preguntar en el interrogatorio o anamnesis a nuestro paciente si presenta fatiga? Primero, la fecha de inicio. ¿Cuál es la causa aparente? Si lo relaciona con algo que haya pasado en su vida. De cuál es la intensidad, si es leve, moderada, severa, de cuánto es la duración de los episodios de fatigabilidad, si tiene horario y predominio, si es por la mañana, por la tarde o por la noche, y qué factores lo aumentan o disminuyen. Por ejemplo,
se siente cansado después de hacer ejercicio, se siente cansado antes de hacer ejercicio y cuáles son los síntomas acompañantes igualmente porque nos pueden orientar a un diagnóstico. Ok, otro síntoma que podemos encontrar en la consulta médica es la astenia. La astenia es muy importante interrogarla adecuadamente para saber la etiología, ya que a veces se presenta en distintas patologías. La astenia se define como la falta de fuerzas después de haberse fatigado y es un cansancio normal, que alguna de las manifestaciones es actitud pasiva, disminución de la iniciativa y rápido agotamiento. La clasificación de esta se puede clasificar en dos, en sin pérdida de peso y con pérdida de peso. En sin pérdida de peso encontramos una astenia funcional, que la astenia funcional se encuentra en una depresión, en trastornos psíquicos, en apnea del sueño, en abuso de drogas, en síndrome de fatiga crónica, puede ser una astenia postinfecciosa o una astenia en el posparto. En cambio, la astenia con pérdida de peso se clasifica en astenia metabólica y astenia inflamatoria. La astenia metabólica es toda la astenia que podemos encontrar en una hipercalemia, en una hipoponatremia, en una hipopotasemia, en disminución suprarrenal, disfunción tiroidea, disfunción sexual o disfunción hipoficiaria. Por otro lado, la astenia inflamatoria, que es otro tipo de astenia con pérdida de peso, se encuentra en infecciones, en enfermedades inflamatorias, en autoinmunes o neoplasias. La astenia es un síntoma muy importante porque tiene diversas etiologías que se pueden clasificar en 6 etiologías distintas. Por ejemplo, podemos tener enfermedades cardiovasculares que causen astenia, como insuficiencia cardíaca o valvulopatías, enfermedades neoplásicas como tumores sólidos, leucemias o linfomas, enfermedades infecciosas que pueden ser tuberculosis, sepsis, endocarditis y supuración oculta, en enfermedades inflamatorias no infecciosas como colagenopatías, fibrosis, enfermedad inflamatoria intestinal, enfermedades endocrino-metabólicas como hipertiroidismo, hipotiroidismo e insuficiencia enterohipoficiaria, enfermedades neurológicas como la esclerosis múltiple. Las palpitaciones son latidos cardíacos que se perciben anormalmente o que se perciben con violencia y están asociados a diferentes causas o a diferentes etiologías como enfermedades cardíacas previas, anemia, hipertiroidismo, válvula cardíaca normal y anomalías en la sangre. La anamnesis puedes preguntar los antecedentes de ese paciente, si tiene alguna patología cardíaca, vascular, etcétera, cómo es la forma y la terminación, la forma de inicio y la terminación de las palpitaciones, cuánto es la duración de los eventos, si tiene alguna relación con la frecuencia de aparición o si te puede describir el último evento que se acuerde más o el más intenso, si son regulares o irregulares, si tienen algunos factores que los desencadenan, si también tiene factores que los mejoran, por ejemplo el reposo, y si está acompañado de síntomas. Esto nos ayudará a ver qué patología estamos hablando, los síntomas relacionados. La hemorragia es un signo frecuente también, que podemos definir como la salida de sangre que abandona un compartimento donde normalmente se alojaba, y hay diferentes causas. La principal son trastornos de los mecanismos homeostáticos. La segunda podemos decir que puede haber una enfermedad difusa de la pared vascular. Y en tercer lugar podemos decir que hay trastornos reológicos que aumentan la viscosidad de la sangre. ¿Qué ocurre cuando hay una hemorragia? Bueno, principalmente va a ocurrir una lesión vascular que va a permitir el paso de los hematíes a otro compartimento y la sangre es impulsada por una diferencia de presión entre el interior y exterior del vaso. Podemos clasificar las hemorragias como externas, internas y ocultas. Y bueno, las hemorragias externas son las que podemos apreciar a la vista, son visibles, atraviesan la piel y las mucosas y generalmente ocurre por alguna penetración. Las hemorragias internas no son visibles, tienen signos indirectos como la hipotensión, la anemia, la tumefacción de partes blandas y se observan o se confirma con exámenes complementarios. Por otro lado, las hemorragias ocultas son hemorragias internas de baja magnitud que no se podrían evidenciar si no hubiera exámenes y que pasan desapercibidas la mayoría de los casos. Vamos a empezar a hablar un poco de las patologías que se pueden observar en la piel debido a alguna extravasación de sangre y vamos a comenzar con equimosis. Como podemos observar en esta imagen, las equimosis son extravasaciones de sangre que son mayores a 3 milímetros de diámetro, pero sin rebasar los 5 milímetros. Son maculares, se localizan en la dermis y no pueden ser palpables. Por otro lado,
los hematomas son igualmente extravasaciones de sangre que son mayores a 3 milímetros igual, pero estos son palpables, son tridimensionales y se localizan en cualquier órgano excepto hueso y dermis. Las petequias también las podemos observar y son extravasaciones de sangre igualmente, pero que lo máximo de diámetro son 3 milímetros. Son maculares, pueden ser palpables, no siempre, pero sí pueden ser palpables. Por otro lado, las hermartrosis son extravasaciones de sangre o salidas de sangre en la cavidad sinovial de una articulación y que generan un cuadro articular agudo con tumefacción articular. Cuando se presentan hermartrosis espontáneas, son patognomónicas de un trastorno de la coagulación y debemos de evaluar eso. Por otro lado, algo que podemos observar también muy frecuentemente son las adenomegalias, que es un aumento del tamaño de los ganglios linfáticos o un anormal tamaño de los ganglios linfáticos, y la fisiopatología es diversa, pero podemos decir que puede ser por proliferación de linfocitos e histocitos en respuestas a la expresión de un antígeno, por ejemplo en una infección, o la infiltración por metástasis de carcinoma o algún tumor. Hay muchas etiologías. Podemos clasificarlas en frecuentes e infrecuentes. Las frecuentes pueden ser infecciones bacterianas, virales, micóticas, parasitarias o neoplasias, que también pueden ser hematológicas o no hematológicas. Voy a mencionar algunas nada más. Por ejemplo, las frecuentes de infecciones bacterianas pueden ser por estreptococos y estafilococos. En virales, por Epstein-Barr, citomegalovirus, virus de inmunodeficiencia humana, rubiola. En las micóticas, por Histoplasma capsulatum. En las parasitarias, por Toxoplasma gondii, Trypanosoma cruzi. Y en las clamidias, por linfogranuloma venéreo. En las neoplasias hematológicas podemos tener linfomas, macroglobulinemia, leucemias agudas, leucemia linfocítica crónica, síndromes mieloproliferativos, histocitosis, y las no hematológicas, que pueden ser metástasis de carcinoma de mama, pulmón, riñón, carcinoma de cabeza y cuello. Ok, vamos a hablar un poquito de la anamnesis de las adenomegalias. Y bueno, primero vamos a preguntar en la consulta, ¿cuáles son los síntomas acompañantes? Si las adenomegalias están acompañadas de fiebre, de sudoración, de pérdida de peso, de prurito o algún síntoma característico que nos puede indicar con qué está relacionado. Si se consumen en ese momento fármacos, porque es una causa infrecuente, pero podría ser la causa de las adenomegalias, por ejemplo, en fármacos anticonvulsivantes como la difenildatoína o la carbamazepina, cardiovasculares como el captopril, antirreumáticos como el allopurinol o antimicrobianos como las cefalosporinas o las sulforamidas, entre otros. Si hay contacto con animales domésticos, esto quiere decir porque, como mencioné anteriormente, las infecciones parasitarias pueden ser una de las causas de Toxoplasma gondii, que es por contacto con los gatos, y si hay conductas de riesgo para adquirir VIH, como prácticas sexuales de riesgo. Y se deben de preguntar todas estas características para saber a qué nos estamos enfrentando, cuál puede ser la etiología frecuente. La rubicundez es la coloración rojiza de la piel que se da por diversas causas. Puede ser por secundaria a la vasodilatación de plexos dérmicos, anomalías de la piel o alteraciones del contenido sanguíneo. La podemos clasificar o podemos definir dos tipos de rubicundez. Puede ser episódica o permanente, y la episódica se quita normalmente. Puede ser por un eritema púdico, que es causado por alguna emoción, por ejemplo cuando nos ponemos nerviosos y nos ponemos rojos, las reacciones de hipersensibilidad después de la exposición al calor o en la ingesta aguda al alcohol. La permanente, en cambio, la podemos observar en nitrodermias, eritema facial, lupus eritematoso, dermatomitosis y alcoholismo crónico. La policitemia es una patología que se da por el aumento de la cantidad de glóbulos rojos, y en donde podemos observar una rubicundez permanente, que se conoce en este momento como eritrosis o en esta patología, y se localiza generalmente en cara, cuello y en la parte superior del tórax, con intensificación en las mucosas.